Ryan Carter permanecía firme, con la espalda recta y las manos apoyadas a los costados. Las frías paredes metálicas del Palacio Real de los Sil lo rodeaban, brillando tenuemente con líneas de energía azul. Había sido guardia en la corte de la reina durante casi 2 años, pero nunca, ni una sola vez, había sido convocado personalmente por la propia reina Vexa. Los Sil eran una raza alienígena orgullosa y poderosa. Eran más altos que los humanos, sus cuerpos cubiertos de brillantes escamas plateadas, sus ojos brillaban como estrellas ardientes y sus afiladas garras podían atravesar el acero. Entre ellos, Ryan parecía casi frágil. Su figura humana era delgada y más pequeña en comparación con sus enormes guerreros. Sin embargo, allí estaba, de pie en la gran cámara del trono, esperando una audiencia con la reina. Las enormes puertas doradas frente a él se abrieron con un profundo zumbido, revelando la sala del trono. El aire olía a algo extraño, como a metal quemado mezclado con el aroma de la lluvia. La reina Vexa estaba sentada en su trono supremo. Sus túnicas escamadas fluían como plata líquida, sus penetrantes ojos amarillos la observaban. Ryan, con una expresión indescifrable, estaba junto a ella. El alto comandante Trex, el más poderoso guerrero del Imperio Sil, era más alto que la reina. Sus anchos hombros, cubiertos por una gruesa armadura de batalla, su expresión no mostraba más que desdén. Ryan respiró hondo y dio un paso adelante. Sus botas resonaron contra el suelo pulido de Po al acercarse a la reina. Hizo una ligera reverencia, como le habían enseñado al llegar a la corte Sil. «Me has convocado», dijo su majestad Ryan con voz serena. La reina Vexa se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sí, humana, tengo una tarea importante para ti». Ryan permaneció en silencio, esperando a que continuara. La mirada de la reina era intensa. «Debes someterte a un entrenamiento especial». Un murmullo se extendió por la cámara. Varios nobles Sil que habían estado de pie cerca de los bordes de la sala intercambiaron miradas confusas y de desaprobación. El alto comandante THX apretó la mandíbula. Sus afilados dientes rechinaron. Ryan frunció el ceño ligeramente. «Entrenamiento especial», dijo la reina. «Serás entrenado como ningún humano lo ha sido antes». El instinto de Ryan le decía que no era una simple petición. Algo andaba mal. Había sido un soldado del alma durante años, primero en el ejército humano y luego como guardia. En la corte Sil, había visto batallas, custodiado a oficiales de alto rango e incluso luchado codo con guerreros Sil, pero nunca nadie le había sugerido un entrenamiento especial. «¿Puedo preguntar por qué, Su Majestad?», Ryan finalmente dijo. Un destello de aprobación, quizás, cruzó por los ojos de la reina. «Porque eres humano», dijo simplemente. Ryan miró al alto comandante, cuyas garras se flexionaron con frustración. Era evidente que no estaba de acuerdo con esta decisión. La reina Vexa continuó. «Se avecina una tormenta, un peligro mayor que cualquier cosa que los Sil hayan enfrentado. Nuestros guerreros son fuertes, pero la fuerza por sí sola puede no ser suficiente. He observado a tu amable humano. Eres diferente». Ryan levantó una ceja. «Diferente. Como la expresión de la reina no te cambió. Piensas diferente. Luchas diferente. Sobrevives donde otros no. Por eso debes entrenar». Ryan no estaba seguro de cómo responder. Los Sil eran algunos de los guerreros más fuertes de la galaxia. ¿Qué podría tener que no tuvieran? «No confío en este alto comandante», Trex dijo de repente con su voz profunda llena de ira. «¿Por qué entrenar a un forastero cuando tenemos nuestros propios guerreros? Este humano es débil comparado con nosotros». Ryan no se inmutó ante el insulto, pero podía sentir el peso de cada mirada Sil. En la habitación esperaban a ver cómo respondía. «Puede que no sea tan fuerte como un Sil», Ryan admitió, manteniendo la voz firme, «pero he sobrevivido a cosas que deberían haberme matado. Si la reina cree que puedo ayudar, no me negaré».
La reina Vexa asintió con aprobación. Bien. Entonces está decidido. FX gruñó por lo bajo, pero no discutió más. La reina le hizo un gesto a un guardia que se adelantó y le entregó a Rayyan un pequeño dispositivo metálico. Zumbó suavemente en su palma. Esto te guiará al campo de entrenamiento. La reina dijo, tu entrenamiento comienza al amanecer. No me falles, humano. Rayyan hizo una nueva reverencia. No lo haré. Mientras se giraba para irse, podía sentir las miradas pesadas de los nobles y guerreros Suri detrás de él. Algunos parecían dudosos, otros parecían enojados, y algunos parecían curiosos. Sea lo que sea que fuera este entrenamiento especial, Rayyan sabía una cosa. Su vida se trataba de eso. Para cambiar para siempre, Rayyan Carter se paró al borde de una enorme plataforma de acero, observando el campo de entrenamiento. El lugar no se parecía en nada a lo que esperaba. Acantilados dentados rodeaban la zona. Sus bordes rocosos brillaban tenuemente bajo las lunas gemelas de Silar. El aire estaba denso por la niebla que se arremolinaba alrededor de enormes pilares negros que se elevaban del suelo como antiguos monolitos. Una extraña energía azul parpadeaba entre ellos, zumbando suavemente. Esto no era solo un campo de entrenamiento, era un campo de batalla de Silar. Los guerreros se movían por la zona en patrones sincronizados. Sus cuerpos de escamas plateadas brillaban bajo las luces artificiales. Entrenaban con armas blancas, esquivando ataques con una velocidad sobrenatural. Otros corrían carreras de obstáculos diseñadas para poner a prueba la resistencia. Levantando enormes bloques de piedra que aplastarían a un humano en segundos, Rayyan exhaló lentamente. Había estado en un entrenamiento intenso antes, en la tierra, pero esto era algo completamente distinto. Una voz profunda lo sacó de sus pensamientos. Tú no perteneces aquí, humano. Rayyan se giró para ver al alto comandante Trex de pie a pocos metros de distancia. Con los brazos cruzados sobre su pecho blindado, sus ojos dorados ardían con una clara desaprobación. Detrás de él, algunos otros guerreros Sil observaban con expresiones similares, frías e ilegibles. Rayyan sostuvo la mirada de THX sin pestañear. Entonces, supongo que tendré que demostrarte que te equivocas. La mandíbula de THX se tensó, pero no respondió. En cambio, señaló a su instructor ZY, que estaba cerca. El instructor, un guerrero mayor con escamas azul oscuro y profundas cicatrices, dio un paso adelante. Esto es cálido. Clint FX dijo, supervisará tu entrenamiento si sobrevives. K asintió lentamente. Ven, dijo con la voz áspera como una piedra de moler. Tu primera prueba comienza ahora. Rayyan lo siguió por un camino sinuoso que se adentraba más en el campo de entrenamiento. En el momento en que entró al campo, todos los ojos Sil estaban puestos en él. Algunos guerreros susurraban entre sí, otros simplemente observaban, esperando a que fallara. Clint se detuvo frente a un gran pozo circular. El suelo estaba cubierto de arena movediza y en el centro se encontraba un Sil alto y musculoso empuñando una lanza pesada. Este es tu primer oponente. Clint dijo, una simple prueba de combate, muéstranos lo que un humano puede hacer. Los músculos de Rayyan se tensaron. Había esperado entrenamiento de combate, pero lanzarlo a una pelea el primer día fue algo especial. El guerrero Sil en el pozo sonrió, mostrando dientes afilados, giró su lanza sin esfuerzo. El arma zumbaba con energía. Rayyan dio un paso adelante, girando los hombros. No tenía armas ni armadura, solo sus puños y su entrenamiento. En el momento en que entró en el pozo, el guerrero atacó. La lanza se elevó como un rayo, apuntando directamente al pecho de Rayyan. Apenas lo esquivó a tiempo. Las puntas cortaron el aire a centímetros de su piel. La arena se levantó alrededor de sus botas mientras se movía alrededor de su oponente. El guerrero atacó de nuevo rápidamente. Rayyan, implacable.
Se agachó para esquivar el siguiente ataque y luego saltó hacia atrás para evitar un golpe descendente que hizo volar polvo por los aires. El Sil, que observaba desde arriba, se rió de ellos. Esto era entretenimiento. Un humano débil, intentando igualar la velocidad de un guerrero alienígena. Imposible, pero Ryan no. Intentando igualar la velocidad de su oponente. Esperaba, observaba. Notó la forma en que el guerrero cambiaba su agarre antes de cada ataque. El ligero giro de su pie justo antes de abalanzarse. Ryan no tenía la potencia bruta de su furia Z, pero tenía algo más. Adaptabilidad. La siguiente vez que la lanza fue por él, Ryan se lanzó al ataque en lugar de alejarse. Se giró hacia un lado en el último segundo, dejando que el arma se deslizara junto a él y luego golpeó. Su puño se estrelló contra las costillas del guerrero con más fuerza de lo que el Sil esperaba. El guerrero tropezó momentáneamente. Ryan no dudó. Agarró el asta de la lanza, la tiró hacia abajo y le clavó la rodilla en el estómago. El alienígena jadeó sorprendido. Por primera vez, la arena quedó en silencio. Ryan retrocedió, respirando con dificultad, pero con firmeza. El Sil el guerrero enderezó su expresión, ya no divertida, sino impresionada. Glenn observó con los ojos entrecerrados. Basta, dijo, por fin pasas. Ryan exhaló lentamente. Había sobrevivido a la primera prueba, pero sabía que esto era solo el principio. Ryan Carter se secó el sudor de la frente al salir del foso de combate. Sus músculos dolían por la pelea, pero se negó a mostrar debilidad. Los guerreros Sil seguían desfalleciéndolo. Algunos con curiosidad, otros con duda. Sabía lo que pensaban. ¿Cómo había logrado un humano más pequeño y débil sostener su brazo contra uno de los suyos? Clint se acercó a él. Su rostro escamoso era ilegible. Luchas diferente, dijo. No confías en la fuerza porque no tienes ninguna. Ryan sonrió levemente con suficiencia. Gracias por el cumplido. Algunos guerreros Sil Turi rieron entre dientes, pero el alto comandante Trex permaneció impasible. Dio un paso adelante. Sus ojos dorados, fríos. Una pelea no significa nada. La fuerza se mide con el tiempo. Pronto te romperás. Ryan no respondió. Sabía que las palabras no lo convencerían. Las amenazas solo las acciones lo harían. Clint le hizo un gesto para que lo siguiera. Ven a tu entrenamiento. Está lejos de terminar. Ryan cayó y se inclinó a su lado mientras se adentraban en el campo de entrenamiento. El aire estaba cargado de energía. El zumbido de avanzadas máquinas Sil llenaba el espacio a su alrededor. Extraños drones flotantes zumbaban. Escudriñando a los guerreros mientras entrenaban, se detuvieron frente a un enorme muro de casi 15 metros de altura. Estaba hecho de piedra negra, liso e imposible de escalar. En la cima, un anillo azul brillante pulsaba débilmente. Este es tu próximo desafío. Clint dijo, debes llegar a la cima. Ryan frunció el ceño. No hay escalera ni asideros. Clint dijo, un Sil usaría su fuerza para escalar, pero debes encontrar otra manera. Ryan dio un paso más cerca. Examinando el muro, era completamente liso, sin grietas ni bordes que agarrar. Miró a los otros guerreros. Estaban de pie con los brazos cruzados esperando. Hola. M para fallar. Exhaló lentamente. Piensa Ryan. Piensa, corriendo hacia adelante, saltó e intentó agarrar el borde. Sus dedos apenas tocaron la superficie antes de caer de nuevo por el Sil. Observando, rió entre dientes. Ryan los ignoró. Necesitaba un enfoque diferente. Dio un paso atrás y examinó el área de entrenamiento. Había objetos dispersos cerca, pequeñas cajas de metal, un largo bastón de madera y un dron flotante que se movía en un patrón lento y predecible. Un plan se formó en su mente. Ryan agarró el bastón y lo metió entre dos cajas formando una rampa improvisada. Observó al dron flotante calculando su trayectoria, cronometrando su movimiento a la perfección. Corrió hacia adelante,
Usó el bastón como plataforma de lanzamiento y saltó. Su mano apenas atrapó la parte inferior del dron por un momento. Colgó en el aire. El dron se tambaleó bajo su peso, su motor zumbaba más fuerte en protesta. Luego, mientras se acercaba a la pared, Ryan giró su cuerpo y se impulsó con todas sus fuerzas. Se elevó por los aires buscando el anillo brillante. Sus dedos rozaron el borde y se agarró. La multitud se quedó en silencio mientras Ryan se impulsaba hacia arriba y, por encima de la cima, aterrizó de pie, respirando con dificultad, pero victorioso desde abajo. Clint asintió con la cabeza. El comandante Trex, sin embargo, no estaba impresionado. Miró a Ryan con enojo. Trucos y suerte, eso no es fuerza real. Ryan sonrió con suficiencia. Díselo al que está arriba. Algunos de los guerreros sur más jóvenes intercambiaron miradas por primera vez. No solo lo miraban con duda, lo miraban con respeto. Clem le hizo un gesto para que bajara. Ryan volvió al suelo. Aterrizó suavemente sobre sus pies. La lección está clara. Clint les dijo a los demás. Un guerrero no es solo músculos y armas. Un guerrero debe pensar. Ryan se enderezó, limpiándose las manos. ¿Qué sigue? Clint sonrió con una expresión inusual para un hada. Ahora te presionamos más. Ryan exhaló. Había sobrevivido a las primeras pruebas, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ryan Carter se paró en medio del campo de entrenamiento. Su respiración era constante, pero su cuerpo le dolía por el último desafío. Sus músculos ardían, pero él aprendió a superar el dolor a su alrededor. Los guerreros SEAL susurraban entre sí. Algunos aún dudaban. Otros empezaban a ver que este humano no era tan débil como habían asumido. Clem avanzó con sus escamas azul oscuro brillando bajo las lunas gemelas de Sylar. Has demostrado que puedes pensar, dijo, pero un guerrero debe también soportar. La fuerza por sí sola no basta. La velocidad por sí sola no basta. La inteligencia por sí sola no basta. Un verdadero guerrero debe sobrevivir contra todo pronóstico. El corazón de Ryan se aceleró. Presentía que la siguiente prueba sería brutal. Clint se giró y señaló hacia el otro extremo del campo de entrenamiento, donde una enorme pista circular se extendía en la distancia. Estaba bordeada de rocas irregulares, arena movediza y charcos de un líquido espeso y burbujeante que desprendía un extraño olor metálico. Algunas secciones estaban envueltas en la oscuridad donde acechaban extrañas criaturas alienígenas. Sus ojos brillantes apenas eran visibles. Esta es la prueba de la resistencia. Clint dijo, debes correr todo el recorrido. Habrá obstáculos. Habrá peligros. No debes detenerte. Si te quedas atrás, fracasarás. Ryan respiró hondo. Había hecho largas carreras de resistencia antes, durante su entrenamiento militar en la Tierra, pero esto era algo diferente. El alto comandante Trex se quedó de pie a un lado con los brazos cruzados, con una expresión fría. No esperes piedad, dijo. Si eres débil, la pista te romperá. Ryan lo miró a los ojos y sonrió con suficiencia. Supongo que lo averiguaremos. Clint levantó una mano. Un fuerte cuerno resonó en el aire y Ryan arrancó. La primera sección de la pista era simple, llana y fácil de correr, pero Ryan sabía que no debía ponerse cómodo. Mantuvo un ritmo constante, respirando con regularidad. Entonces, el suelo cambió. La superficie lisa dio paso a arena suelta que se arrastraba a sus pies, haciendo que cada paso fuera más difícil. Los guerreros Fairy a su alrededor corrían sin esfuerzo. Sus poderosas piernas se adaptaron a tal terreno. Ryan, por otro lado, tuvo que adaptarse en lugar de intentar avanzar con fuerza. Cambió su peso corriendo ligeramente sobre las puntas de los pies. Era más lento que los demás, pero no se estaba quedando atrás. Todavía no. La siguiente sección era peor. El suelo estaba lleno de piedras dentadas lo suficientemente afiladas como para atravesar boots. Saltó con gracia sobre ellos, apenas frenando.
Ryan no podía igualar sus saltos, así que hizo lo que los humanos hacían mejor. Se adaptó en lugar de saltar. Se movió con cuidado, pisando entre las piedras usando su agilidad en lugar de su fuerza bruta. Los guerreros que tenía delante habían ganado algo de distancia. Pero Ryan no estaba preocupado. No intentaba ser el más rápido, intentaba sobrevivir. Entonces llegó la peor parte, los túneles. Una enorme entrada negra se alzaba frente a ellos, conduciendo a una oscuridad total. Ryan dudó solo un segundo antes de sumergirse. En cuanto el aire cambió, la temperatura bajó y extraños sonidos resonaron por el túnel. Podía oír la respiración agitada de algo invisible que se movía en las sombras. De repente, unas garras afiladas atacaron desde la oscuridad. Ryan apenas esquivó a tiempo, rodando hacia. Necesitaba pensar rápido. Ryan agarró una rama larga que estaba en el suelo y la lanzó hacia la criatura. La golpeó en la cara, haciéndola tambalearse hacia atrás, pero no retrocedió. En cambio, la criatura gruñó y volvió a la carga. Ryan apenas logró esquivar su siguiente ataque, rodando hacia un lado. Las garras de la criatura rasparon la tierra, pero giró rápidamente, lista para atacar de nuevo. El corazón de Ryan se aceleró mientras agarraba otra rama con la esperanza de que fuera suficiente para mantener a raya a la criatura, pero la criatura era implacable. Cada vez que la golpeaba, parecía adaptar sus ojos para rastrear cada uno de sus movimientos. Ryan pensó que tenía que haber algo que pudiera usar a su favor. Miró a su alrededor en el bosque buscando algo que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando vio rocas altas y afiladas esparcidas cerca. Tomó una decisión en una fracción de segundo cuando la criatura se abalanzó sobre él una vez más. Ryan esquivó rápidamente hacia la izquierda, llevando a la bestia hacia las rocas. En el último segundo, empujó un árbol que saltó hacia un lado. Y enviando a la criatura directamente contra las rocas afiladas con un fuerte chillido, la criatura golpeó las rocas y se desplomó. Su cuerpo se retorció en el polvo. Ryan se quedó con la respiración agitada, mirando fijamente a la bestia caída. Lo había logrado. La prueba de supervivencia. Ryan Carter nunca había estado en un lugar como este. Antes, el bosque que lo rodeaba era espeso, lleno de árboles centenarios que parecían susurrar. Con el viento, la luz del sol apenas se filtraba a través del dosel, lo que lo iluminaba todo con un misterioso resplandor verdoso. Había pasado las últimas horas caminando por el desierto constantemente en alerta. Su cuerpo estaba cansado, pero sabía que aún no podía descansar. La prueba de supervivencia estaba lejos de terminar. Miró su pequeña brújula. La aguja apuntaba al norte, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba en esa dirección. Cada vez era más difícil encontrar comida y no tenía forma de saber si el agua que había encontrado antes seguía siendo segura. Había aprendido por las malas, que no todo en este bosque era amigable. La noche anterior, mientras construía un pequeño refugio, había sido acechado por criaturas. No podía ver nada más que gruñidos bajos. Suaves pasos en la distancia. Él sabía que este mundo estaba lleno de peligros. Ryan se detuvo un momento para recuperar el aliento. Se sentó contra un árbol intentando calmar sus pensamientos. Su mente corría constantemente, procesando qué hacer a continuación. Aprendió rápidamente que confiar solo en el instinto no era suficiente. Necesitaba planificar. El viento hizo crujir las hojas y Ryan levantó la vista justo a tiempo para ver una sombra revolotear entre las ramas. Sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Su mano, instintivamente, buscó el pequeño cuchillo que llevaba a un lado. Era todo lo que le quedaba de las provisiones que el Sil le había dado. Su estómago rugió, pero lo ignoró. No podía permitirse ser débil mientras se ponía de pie. Para continuar su viaje, un fuerte crujido resonó detrás de él. Ryan se dio la vuelta rápidamente. Con el corazón acelerado, solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar desde los arbustos. Algo grande y rápido cargó contra él.
Una criatura enorme cubierta de pelaje puntiagudo surgió de la maleza. Tenía 6 patas, cada una con garras afiladas en la punta, y sus ojos brillaban de un amarillo brillante. La bestia gruñó, abriendo la boca. Para revelar hileras de dientes que parecían más bien cuchillas, Ryan tuvo tiempo de pensar. Se abalanzó hacia un lado, esquivando por poco el primer ataque de la criatura. Esta se detuvo de golpe, girándose rápidamente para encararlo. Se puso de pie de un salto, respirando entrecortadamente. La criatura era demasiado rápida para que pudiera escapar y no podía seguir esquivándola. Necesitaba un plan. La mirada de Ryan recorrió el bosque, que parecía cerrarse sobre él. Árboles altos y espesos lo rodeaban, pero no lo ayudarían contra esta criatura. Solo podía hacer una cosa: corrió directamente hacia la bestia en el último momento posible. Se zambulló bajo las garras de la criatura, apartándose de su camino cuando se enfureció por su repentina maniobra. Ryan agarró un palo largo que estaba en el suelo, usando todas sus fuerzas, lo empujó hacia la cara de la bestia. La criatura retrocedió gruñendo de dolor cuando el palo se clavó en un ojo. Se tambaleó hacia atrás momentáneamente. Aturdido, Ryan no perdió tiempo. Una vez corrió en dirección opuesta buscando un punto estratégico más alto. Necesitaba pensar que debía haber algo que pudiera usar. La criatura se recuperó rápidamente, gruñendo mientras retomaba su persecución. Ryan corrió hacia un grupo de rocas que formaban una pequeña cresta. No era mucho, pero era mejor que estar en terreno llano. Rápidamente trepó usando los bordes dentados para elevarse. La criatura lo siguió, pero mientras intentaba trepar tras él, sus garras resbalaron en la piedra lisa. Ryan respiró hondo, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad. De un vistazo rápido, vio una roca afilada y dentada cerca. Era lo suficientemente grande como para ser usada como arma y eso era exactamente lo que necesitaba. La agarró, probando su peso en su mano. La criatura gruñó de nuevo, ahora frenética por alcanzarlo. Ryan retrocedió esperando el momento adecuado. Mientras la bestia se abalanzaba hacia arriba, balanceó la roca con todo. Lo conectó con el cráneo de la criatura y ésta emitió un aullido de dolor. La bestia se desplomó, quedando flácida. El corazón de Ryan se aceleró y su mano tembló al recuperar el aliento. Lo había logrado, pero al permanecer de pie sobre la criatura derrotada, no podía permitirse sentir alivio. La prueba no había terminado. La teoría de Seal lo había dejado claro. Este era solo un obstáculo en una larga serie de desafíos. Ryan revisó rápidamente el cuerpo de la criatura. No era comida, pero podría servir para otro propósito. Sacó una garra afilada de su pata, sabiendo que podría ser útil para algo más tarde. Mientras se giraba para continuar su viaje, el bosque parecía oscurecerse. El viaje de Ryan Carter por el desierto se había convertido en una prueba tanto de su fuerza de voluntad como de su capacidad para mantener la calma bajo presión. El bosque de Silar era impredecible. En un momento sentía que caminaba por un paraíso sereno e intacto y al siguiente podía convertirse en una pesadilla de peligros. Cada paso se sentía como una apuesta. Durante los últimos 2 días, había confiado en sus instintos para sobrevivir, encontrar agua, construir refugio y defenderse de criaturas salvajes. Pero con el paso del tiempo, comenzó a notar algo inquietante. El bosque estaba cambiando. Las criaturas que había visto antes se volvían más frecuentes y el aire se sentía denso con una tensión invisible. Ryan había pasado horas subiendo colinas empinadas, cruzando enredaderas espesas y buscando un lugar seguro para dormir cada noche, a pesar de su agotamiento. Algo le decía que no podía detener a los Sil que lo observaban, esperando a ver si podía resistir.
No les fallaría ni a ellos ni a sí mismo. Al amanecer del tercer día, el sol salió perezosamente. Por el horizonte, Ryan entrecerró los ojos, adaptándose a la luz. La noche anterior había sido fría y la quietud del bosque lo dejó con una sensación incómoda. Era como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Necesitaba comida, sus provisiones se estaban agotando y no había habido señales de presas frescas durante horas. La pequeña fruta que había encontrado antes le había dado algo de energía, pero podía sentir que su fuerza se quejaba. Ryan se abrió paso entre la densa maleza, moviéndose con silenciosa precaución. Su mano descansaba sobre el pequeño cuchillo, atado a su cintura, y sus ojos constantemente escudriñaban el área. Había aprendido a ser paciente en este lugar, nunca era prudente apresurarse. De repente, un crujido provenía de los arbustos cercanos. Ryan congeló cada músculo tensándose. Se agachó hasta el suelo, observando atentamente durante un largo momento. Hubo silencio, luego el ruido volvió a sonar. Un suave arrastrar seguido del chasquido de una ramita. El corazón de Ryan comenzó a acelerarse. ¿Era un depredador o algo más? No podía arriesgarse. Con cuidado, avanzó sigilosamente usando los árboles para ocultar su movimiento. Entrecerró los ojos al ver movimiento en las sombras. Una figura oscura deslizándose entre los árboles. Ryan contuvo la respiración, inseguro de lo que veía. La figura era demasiado alta para ser una de las criaturas salvajes habituales y se movía con una gracia que sugería inteligencia. Se agachó más. Su pulso se aceleró. Era otro cazador, un compañero superviviente o algo mucho más peligroso. Esperó un momento y luego decidió seguirlo. Se movió lentamente, manteniéndose oculto en las sombras. Cada paso que daba calculaba. Una figura frente a él se adentró en el bosque, sin percatarse de la presencia de Ryan. Tras unos minutos, la figura se detuvo y Ryan la vio claramente por primera vez. Era una hembra sil con escamas oscuras que brillaban bajo la tenue luz del sol. Sus ojos eran agudos y alertas, agazapada junto a un pequeño claro, observando la zona como si esperara algo. Ryan permaneció inmóvil observándola desde la distancia. No tenía ni idea de qué hacía allí, en la naturaleza, pero su instinto le decía que no era una guerrera común. Había algo inquietante en su presencia. Entonces, el sonido de algo más moviéndose en la distancia rompió el silencio. Ryan levantó la vista y vio una sombra revoloteando entre los árboles. Algo grande se movía rápidamente. La hembra sil se quedó quieta. Su postura cambió. Ya no esperaba. Se preparaba para atacar. Ryan instintivamente dio un paso atrás, asegurándose de no hacer ruido. Podía ver a la criatura, ahora enorme y rápida, con garras que brillaban en la tenue luz. Era el mismo tipo de bestia que lo había atacado antes, pero había algo diferente en esta. Se movía de una forma extraña, casi antinatural. Como si hubiera sido entrenada o guiada, la guerrera sil buscó un arma a su lado, pero antes de que pudiera actuar, la criatura se abalanzó. El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho mientras observaba las dos figuras. Una ráfaga de movimiento. La guerrera sil fue rápida, usando su agilidad para esquivar los ataques de la criatura, pero Ryan pudo ver que ella estaba forcejeando. No estaba preparada para esta pelea. Ryan no dudó. Había sido entrenado para actuar cuando otros no podían. El corazón de Ryan Carter latía con fuerza mientras se lanzaba hacia la lucha entre la guerrera sil y la feroz criatura. El sonido de su batalla resonó por el bosque. Un choque violento que hizo vibrar el aire. La criatura gruñó y chasqueó los dientes. Sus mandíbulas apuntaban a derribar al guerrero sil, pero era ágil y usaba sus rápidos movimientos para evitar los ataques de la bestia. Ryan sabía que no podía perder tiempo. La criatura era rápida y el guerrero, aunque hábil, estaba claramente superado. Sin dudarlo,
Ryan agarró una rama larga del suelo del bosque y la lanzó hacia la criatura. La rama golpeó el hombro de la criatura con un crujido agudo, distrayéndola lo suficiente como para que el guerrero Sil rodara fuera de su alcance. Ryan no se detuvo allí. Corrió hacia adelante usando el ruido de la rama para desviar la atención de la criatura del guerrero mientras la bestia volvía sus ojos brillantes hacia él. Ryan agarró su cuchillo. Listo para hacer su movimiento, la criatura arremetió con sus garras, cortando el aire con una velocidad aterradora. Ryan logró esquivar su primer golpe, pero el segundo casi lo alcanza en el costado. Sintió el viento pasar a toda velocidad. Cuando la criatura falló por escasos centímetros, el guerrero, ahora recuperado, se lanzó hacia adelante con la velocidad del rayo. Su arma brilló bajo la luz del sol. En un amplio arco, golpeó la espalda de la criatura. Gritó de dolor, pero rápidamente se retorció, gruñéndoles a ambos. Ryan sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. La criatura era implacable y el guerrero Sil estaba claramente cansado. Necesitaban un plan para llamar su atención de nuevo. Le gritó a Ryan con voz tranquila a pesar del caos. Ryan asintió sin dudar. Sabía lo que tenía que hacer. Agarró otra rama, esta vez apuntándola directamente a la cara de la criatura. Con un rápido y brusco movimiento, la rama golpeó a la bestia, quien gruñó con furia, centrando su atención en Ryan. El guerrero Sil aprovechó la oportunidad para rodearla, posicionándose para golpear a la criatura por detrás mientras volvía su atención hacia ella. Se movió rápidamente, cortando con su espada. Esta vez, la criatura se tambaleó y lanzó un último aullido de dolor antes de desplomarse en el suelo. Ryan se quedó quieto por un momento. Con el pecho agitado por el agotamiento, el bosque a su alrededor estaba inquietantemente silencioso. Salvo por el sonido de sus respiraciones agitadas, la criatura yacía inmóvil. El suelo venció. La guerrera se irguió. Secándose el sudor de la frente, sus ojos se encontraron con los de Ryan. Por primera vez desde su encuentro, volvió a hablar. «Luchaste bien. No esperaba que un humano fuera tan rápido». Ryan asintió, aún recuperando el aliento. «No estoy seguro de cómo luchar». Hizo un breve gesto divertido antes de volver su atención al cuerpo de la criatura. «Esto no es normal». Ryan levantó una ceja. Su curiosidad se desbordó. «¿Qué quieres decir?» La guerrera se arrodilló junto a la criatura caída, inspeccionándola de cerca. «Esta criatura no es nativa de esta zona. Algo o alguien ha estado controlando sus movimientos. Nunca la había visto actuar así». Ryan dio unos pasos cautelosos hacia ella. Observando a la criatura, controlada. «¿Crees que alguien la ha estado entrenando?» La guerrera no respondió de inmediato. Frunció el ceño mientras examinaba las extrañas marcas de la criatura. «No solo está entrenada, ha sido alterada. No es un depredador natural. Alguien la ha cambiado, la ha convertido en un arma». La mente de Ryan se aceleró. ¿Quién querría usar una criatura como esta como arma? ¿Y por qué aquí, en medio de la prueba de supervivencia, crees que los Sil están detrás?, preguntó Ryan en voz baja. La guerrera negó con la cabeza. «No, no usamos bestias como esta. Hay otras fuerzas en juego aquí. Fuerzas que no son parte de los Sil, pero no tengo ni idea de quiénes o qué son». Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto ya no era solo una prueba de supervivencia. Había fuerzas más oscuras trabajando aquí. Fuerzas que ni siquiera podía empezar a comprender. «Tenemos que irnos», dijo el guerrero, poniéndose de pie y girándose hacia los densos árboles. «Adelante, no hay tiempo que perder. Quien quiera o lo que sea que esté detrás de esto, puede que aún nos esté observando». Ryan asintió. Su inquietud crecía. El bosque ahora se sentía aún más opresivo que antes. Lo que había comenzado como una prueba para demostrar su fuerza y resistencia se había convertido en algo mucho más peligroso. «¿Quién eres tú?», preguntó Ryan. Su voz estaba llena de incertidumbre. La guerrera Sil se volvió hacia él.
Sus ojos eran ilegibles. Soy Ken, un exiliado por mi gente. Me enviaron aquí en una misión propia y parece que nuestros caminos se han. La confusión de Rayyan se profundizó. Exilio. ¿Qué significa eso? La mirada de Kalin se endureció. Su expresión se oscureció momentáneamente. Significa que ya no sirvo a los Sil. Mi misión es una decisión mía. Rayyan estaba a punto de preguntar más cuando un ruido distante rompió la tensión. El sonido de algo grande moviéndose rápidamente entre los árboles. No estamos solos. Kalin susurró. Sus ojos se dirigieron a las sombras. Rayyan sintió que el corazón le daba un vuelco. El bosque ya no era solo un lugar de supervivencia. Se había convertido en un campo de batalla y no tenía ni idea de quién era realmente el enemigo. Kin agarró el brazo de Rayyan, tirándolo hacia adelante. Tenemos que movernos. Mantengámonos juntos. Desaparecieron en el bosque, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Rayyan, Carter y Kalin se movieron rápidamente por el denso bosque. Sus pies apenas hacían ruido sobre la espesa alfombra de hojas bajo ellos. El aire a su alrededor era denso. Con tensión, cada paso parecía llevarlos más profundo hacia lo desconocido a pesar del peligro. Rayyan no podía evitar la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego, más allá de las criaturas salvajes y los desafíos de la prueba. Kalin abrió el camino. Sus ojos escanearon las sombras a su alrededor. El guerrero tranquilo y controlado de antes había desaparecido, reemplazado por alguien mucho más alerta y cauteloso. Se movía como una sombra. Sus pasos eran tan silenciosos. Rayyan tuvo que concentrarse para seguir el ritmo. Nos siguen. Ken murmuró su voz, apenas un susurro. El corazón de Rayyan dio un vuelco. No respondió de inmediato, sino que se detuvo un momento. Inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara algo que Rayyan no podía oír. Tras un largo silencio, habló de nuevo con tono serio. Algo nos observa ahí fuera. No estoy seguro de qué es, pero no es amistoso. Rayyan apretó el cuchillo con más fuerza. No tenía ni idea de qué esperar, pero la sensación de ser perseguido se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada movimiento a su alrededor se sentía como una amenaza potencial. Necesitamos. Para seguir moviéndose, dijo Kin repentinamente. Su voz se volvió más urgente. Aceleró el paso y Rayyan la siguió, intentando seguirla. Pasos rápidos y calculados. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles, cada vez más altos y retorcidos, se retorcían con cada giro. Rayyan intentó comprender su entorno, pero todo le resultaba desconocido. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía invisible. Después de unos minutos, Kalin se detuvo de nuevo, levantando una mano para indicarle a Rayyan que hiciera lo mismo. Se agachó detrás de una gran roca, mirando cautelosamente a lo lejos. Rayyan la siguió, manteniéndose agachado y miró por encima del borde de la roca, a lo lejos, más allá de los árboles. Rayyan pudo ver movimiento, figuras envueltas en túnicas oscuras, moviéndose con determinación. No eran como los Sil ni criaturas salvajes. Estas figuras se movían en perfecta formación. Sus cabezas ocultas bajo capuchas, sus pasos sincronizados como si formaran parte de un grupo bien coordinado. ¿Quiénes son?, susurró Rayyan. Su curiosidad crecía a pesar del peligro. La expresión de Keyen se ensombreció. Esos son los Draxer. Son un grupo antiguo, un enemigo de los Sil. Se les conoce por usar magia oscura para controlar bestias y alterar la naturaleza misma. Son quienes están detrás de una criatura con la que luchamos antes. La sangre de Rayyan se heló. Magia oscura. No pensé que tales cosas existieran. Kallen respondió con voz sombría. Y los Drow lo han dominado. Son peligrosos, más peligrosos que cualquier cosa que hayamos enfrentado en este bosque hasta ahora. La mente de Rayyan se aceleró. Si los Drow eran quienes manejaban los hilos,
Entonces la prueba de supervivencia no era solo una prueba, era una trampa. Una trampa tendida por enemigos que tenían el poder de controlar tanto el entorno como a las criaturas que lo habitaban. Tenemos que detenerlos. Ryan dijo con voz firme. Kalin lo miró fijamente. No es tan simple. Los Drow son demasiado poderosos para enfrentarlos de frente, especialmente sin los recursos adecuados. Ryan apretó los puños, pero no podemos. Solo huir. Tenemos que contraatacar. Kallen suspiró. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo sé, pero debemos ser inteligentes. Puede que los Draxers tengan el control del bosque, pero no son invencibles. Si encontramos su fuente de poder, podemos detenerlos. Ryan asintió. No iba a dejar que esto pasara. Había más en juego que nunca y no iba a dejar que un grupo de figuras sombrías controlara su destino ni el de la gente de Sil. Cal miró a su alrededor con cuidado antes de ponerse de pie. Necesitamos encontrar su escondite. Está cerca, puedo sentirlo. Se alejó de nuevo y Ryan siguió su carrera con preguntas. ¿Cómo sabía Kallen tanto sobre los Draxer? ¿Se había enfrentado a ellos antes o había algo más personal o un deseo de detenerlos? Ryan no tuvo tiempo de preguntar. Necesitaban concentrarse a medida que se adentraban en el bosque. La sensación de ser observados se hizo más fuerte. Era como si los mismos árboles fueran conscientes de su presencia. Sus ramas crujían y se movían con el viento. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un pequeño claro. El aire se sentía diferente allí, cargado de una energía antinatural. En el centro del claro, una enorme estructura de piedra se alzaba medio oculta por espesas enredaderas y raíces. El edificio era antiguo. Superficie cubierta de símbolos extraños. Ryan no reconoció esto. ¿Es esto? Kallen susurró. La fortaleza Draxer. Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el lugar donde se originó su poder y tenían que destruirlo. El edificio de piedra parecía haber permanecido allí durante siglos. Su magia oscura latía en el aire a su alrededor. ¿Estás listo? Kalin preguntó, girándose para mirarlo. Ryan asintió con firmeza. Let's end. Terminen esto juntos. Avanzaron, listos para enfrentar lo desconocido. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y el destino del bosque, y quizás de toda la galaxia, estaba a punto de decidirse.